Miles podrán cumplir su sueño. Muchos, posiblemente muchos más que esos miles, verán pospuesto su sueño de poder vivir en Estados Unidos. Algunos, en el correr de las últimas horas, fueron devueltos a su país de origen. Cientos de inmigrantes han sido expulsados este domingo de Estados Unidos. En su triste camino de vuelta han pasado por este puente que conecta la ciudad estadounidense de El Paso con la mexicana de Ciudad Juárez. Sucedía el mismo día en el que el presidente Joe Biden visitaba la localidad de Escalá en su viaje a la Cumbre de México. El venezolano José David Meléndez no entiende dónde está la ayuda ante unas nuevas normas de inmigración tan restrictivas. Si el presidente dice que nos quiere ayudar, ¿de qué manera entonces? Porque nos expulsaron a todos. El cubano Lorenzo Escobar espera finalmente poder entrar. A partir del día 5, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que vinieran acá a la frontera, los viramos para atrás. Y estamos aquí esperando que nos dieran un permiso para refugio aquí en México por 60 días. Las autoridades estadounidenses han reconocido la falta de cambios más profundos para solucionar la crisis, pero destacan que desde el pico de mediados de diciembre el número de personas que accedieron ilegalmente por este cruce ha bajado de 2.000 a 700 por día. Súper bienvenida la abogada especialista en inmigración, Laura Jiménez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Feliz año nuevo. Buenas tardes, Pedro. Un feliz año nuevo para ustedes también. Cuénteme, vamos como decía Jack el Destripador, vamos por partes, porque aquí hay mucho para analizar. Capítulo 1, este programa que abarca 4 nacionalidades, ¿correcto? Así es. Abarca ¿Cómo funciona? Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Es un programa, Pedro, que inicialmente comenzó con los venezolanos en el pasado mes de octubre. Fue, yo creo, que una especie de prueba piloto que lanzó el gobierno a raíz de una gran avalancha de venezolanos que venía para cruzar la frontera, y en ese entonces anunciaron que iban a dar 24.000 paroles humanitarios a los venezolanos, siempre y cuando no se presentaran de manera ilegal en la frontera. Y a raíz del resultado tan positivo que tuvo en la disminución de los cruces ilegales de venezolanos, pues el pasado 5 de enero el presidente Biden anunció que este programa se ampliaba entonces a las nacionalidades de Cuba, Haití y Nicaragua. Cuando hablamos de resultado positivo, es visto, vamos a decir, del lado de, como quien dice, la patrulla fronteriza y personas que dicen que hay que fortificar la frontera porque cayó, creo que más de 80% el número de los, como le llaman encuentros, ¿verdad? Los arrestos. Así es. Según las cifras que ellos publicaron, los cruces ilegales de venezolanos a partir de octubre disminuyeron casi un 90%. Ahora, cuando hablamos de este programa para las 4 nacionalidades, ¿es aparte lo que se está hablando con los cubanos en términos de que necesiten un patrocinador, alguien que haga que el gobierno no tenga que invertir dinero en esas personas? Bueno, no es aparte de los cubanos, como bien sabemos, Pedro, los cubanos tienen otro tipo de programas y beneficios también, como es, por ejemplo, el parol de reunificación familiar ante las peticiones de hermanos, de hijos mayores y casados, etcétera. Este programa es un programa que lanzaron ahora de 30.000 paroles mensuales que van a aprobar para las 4 nacionalidades. Todavía no sabemos si los van a dividir de forma equitativa o no, pero el anuncio fue de 34.000 por mes para estas 4 naciones. Pero me queda esta duda, ¿qué es entonces lo de los patrocinadores? ¿Es para todos los que estén incluidos en este programa? ¿Necesitan un patrocinador o es otra cosa? Sí. Correcto. El programa inicia de la siguiente manera. La persona que quiera venir a vivir a Estados Unidos, ya sea por una razón política o por cualquier otra razón, tiene que tener una persona en Estados Unidos que sea su patrocinador. Ahora, ¿quién puede ser este patrocinador? Bueno, este patrocinador no tiene que ser necesariamente un familiar, no tiene que ser un pariente, puede ser una amistad, un conocido. Tiene que tener un estatus legal en Estados Unidos. Este estatus legal puede ser ciudadano americano, residente permanente, un beneficiario de TPS,
una persona con una visa de no inmigrante, hay personas con visas de inversionistas, por ejemplo, con visas de talento, una persona que sea beneficiario de un parol y que tenga un permiso de trabajo. ¿Por qué, Pedro? Porque el beneficiario, además de contar con estos requisitos, tiene que también poder comprobar su solvencia económica y que puede patrocinar a esta persona que está trayendo a vivir consigo a Estados Unidos. Disimule si piensa que es muy tonta la pregunta que hago, por favor, abogada, porque lo que quiero saber es, ¿y si una persona tiene elementos para presentarse para obtener asilo político, pero no tiene un patrocinador? ¿Queda fuera? Bueno, si no tiene un... Ok, eso es una muy buena pregunta, Pedro. En realidad, si no tiene un patrocinador, no va a poder participar en este programa. Pero entonces vamos a ampliar un poquito más la respuesta. Al no tener patrocinador y tener un caso o un reclamo válido de asilo político porque está siendo perseguido en su país, el presidente Biden también anunció el 5 de enero que a partir de una fecha determinada, a través de la misma aplicación de CBP-1 o CBP-1, las personas que quieran presentarse en la frontera para pedir asilo político lo van a hacer descargando esta aplicación y solicitando una cita. Entonces ya se van a presentar en el punto fronterizo de manera legal. Tan es así, Pedro, que ya tenemos fuentes de primera mano que nos dijeron que este fin de semana, así mismo como estaban devolviendo a muchas personas que entraron ilegal y que fueron devueltos a México en la frontera, estaban también cruzando por el puente de manera legal personas a las que ya les habían dado citas a través de la aplicación de CBP-1 y estas personas eran de países centroamericanos, no de los países que le aprobaron este parol. En este momento, hace unos minutos estábamos reportando que ayer, por ejemplo, expulsaron a una cantidad de personas. ¿Hay motivos específicos o es parte de algo ya vigente y simplemente es un reporte de algo que está pasando todos los días o todas las semanas? No, las expulsiones las están haciendo a través del título 42. El mayor número de expulsiones que nos llegó a nosotros de información fue en la frontera de Piedras Negras. Tenemos algunos datos de algunas familias que cruzaron de manera ilegal el fin de semana y los dejaron entrar y los liberaron con una forma de liberación bajo palabra o 220A. Obviamente todo esto es muy nuevo, Pedro, y tenemos que esperar un poquito que pasen los días porque... Si bien es cierto que algunas personas bajo el título 42 lo devuelven en un lapso de quizás de 4 a 10 horas, hay otros procesos que demoran un poquito más y no vamos a tener cifras o no vamos a tener quizás un panorama un poco más exacto y correcto hasta que no transcurra un poquito más de días o transcurra la semana. ¿Es motivo de festejo o primero ver para creer que la embajada en Cuba, la embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que, como habían prometido en este 2023, amplían ya formalmente los servicios? Es motivo de festejo y sí han ampliado los servicios, pero han ampliado el número de entrevistas. De hecho, por ejemplo, tenemos casos de visas de fiancé o de visas de prometidos que estaban totalmente parados, llevaban más de 2 años parados y ya les comenzaron a poner entrevistas en La Habana. Eran casos que incluso estaban radicados en Guyana y los traspasaron ya para La Habana, o sea que ya no solo están comenzando a procesar en La Habana los casos de las visas de inmigrantes, sino que ahora también están procesando este tipo de visas de fiancé en La Habana. Muy bien. Cuando hablamos de este proceso, una más hoy, porque hay muchas preguntas con estos temas. Yo sé que no está en vigor formalmente la política de pies secos, pies mojados, que algunas personas incluso pensaban que era una ley, nunca lo fue. Era una política, fue eliminada durante el gobierno de Barack Obama. En la práctica, lo que estoy viendo es que la abrumadora mayoría de los que tocan tierra cuando llegan por balsa pueden quedarse en Estados Unidos, ¿es correcto?
Muchos que tocan tierra tienen el chance de pedir una entrevista de miedo creíble o incluso a veces de contactar a un abogado y que este abogado interceda para solicitar esta entrevista de miedo creíble. A muchos los están dejando en detención y luego son siendo liberados, pero también es cierto, Pedro, y vale la pena aclarar que a raíz de todo esto que está sucediendo en estos últimos días, el propio gobernador del estado de la Florida anunció que va a reforzar la vigilancia en las costas de la Florida y obviamente estas personas que sean detectadas en el mar van a ser devueltas, como sabemos ya devolvieron a un gran número de ellos que creo que fueron entregados en Matanzas. Sin duda. 1.000.000 de gracias, Laura. Hay una lo otro que quería decir antes de irme, Pedro, y creo que ya estábamos tocando el tema de aclarar algunas dudas, los beneficiarios no pueden tener ciudadanía o residencia de otro país que no sea el país del beneficiario. Deben de tener al día su récord de vacunación, deben de tener un pasaporte vigente y válido. Muy bien. Súper agradecido, como decía, y en estos días creo que vamos a molestar bastante porque hay tanta información y sobre todo algunas cosas que son confusas hasta que tenemos el privilegio de contar con usted, Laura. Muchas gracias. Por supuesto que sí, un placer. Buenas noches a todos. Igualmente, allí está la abogada de inmigración, Laura Jiménez. Vamos a un paréntesis al volver. Otro ángulo. Nuestro colega Camilo Loret de Mola, el director de noticias de Mega, ha estado durante días en Los Cayos, incluso protagonizó un episodio extraordinario que también vamos a mencionar, y queremos saber qué está pasando hoy. Hace un ratito llegaron detalles de lo que ha estado viviendo.